tema interesantísimo que se desprende a partir de la experiencia que recientemente tuvimos precisamente con un amigo que tenemos aquí, con Franklin. Y a partir de ahí hemos desencamado todo lo que existe, todas las experiencias que hay en términos de gestión de riesgo, de qué hacer en situación de riesgo. En ese sentido, estamos hablando con un personaje que estaba desaparecido, que es el doctor Gregorio Gutiérrez, experto en gestión de riesgos en situaciones de desastre. Le habíamos hecho una pregunta, si nuestros hospitales prácticamente estaban preparados para la gestión de riesgo y qué pasó con aquel programa que se desarrolló junto con la Organización Panamericana de la Salud a partir de la experiencia en el 2010 con el terremoto de Haití. Gracias, sí, me desaparecieron. Bien, hubo una asamblea de las Naciones Unidas y una asamblea de las Naciones Unidas a partir de... Sí, donde ellos estuvieron revisando los eventos que se estaban efectuando a nivel del continente, especialmente de América Latina. Y una de las cosas que se planteó es que cada vez que ocurría un evento, ya sea un huracán, un terremoto, un volcán, los primeros afectados eran los centros de salud. En un sentido, porque eran los que debían dar respuesta, y si eran afectados, la población se quedaba huérfana de asistencia. De ahí entonces se estableció crear un programa, y ese programa se aprobó en otra asamblea y se llamó Programa de Hospitales Seguros ante Desastres. Para eso entonces se organizaron equipos, en cada país se hizo un compromiso de establecer ese programa como parte de lo que era el Ministerio de Salud. La OPS presentó todo lo que era el esquema y comenzamos a trabajar con una capacitación para los primeros técnicos, que eran técnicos de múltiples disciplinas, no eran de salud solamente. Ahí nosotros entonces teníamos personal de ingeniería, arquitectura, ingeniería eléctrica, ingeniería de potable, personal de socorro, de Cruz Roja, de defensa civil, de los bomberos. Y fuimos organizando esos equipos. Esos equipos tenían la función de evaluar un hospital en tres aspectos. Es su aspecto de estructura, cómo estaba hecho el hospital, su parte de no estructural, que es lo que compone dentro del edificio, la decoración, la puerta, ventanas, plafones, luces, todo eso, y la parte funcional, cómo está preparado el hospital para responder ante cualquier eventualidad. Entonces, esas tres condiciones se evaluaban y se hacía un reporte que se entregaba a la dirección del hospital, se entregaba al ministerio, a la dirección de hospitales y a ingeniería. Gregorio, ¿eso fue en qué año? Comenzamos en el 2010. En el 2010. Estamos en el 2023. Sí. Hace 13 años de esto. ¿Cuál es la realidad hoy día de ese plan? Ese plan comenzamos en la frontera. Y dijimos, donde nace el país, no donde termina. Debemos comenzar y evaluamos los 5 hospitales de ahí. De eso surgió el hospital nuevo de Pedernales. Y en esos hospitales de la frontera, a los 2 años volvimos e hicimos una reinversión, una reevaluación, y se llevó el nivel del hospital, que todos los hospitales dieron categoría C, que es A, B y C. La C necesita intervención urgente. Y todos estaban en C. En C. Llevamos los hospitales de la frontera a B. Subimos, porque una de las cosas necesarias es que tuvieran su plan de emergencia, que tuvieran organizados sus equipos de respuesta, que tuvieran señalización, que no la tenían. Las señalizaciones que habían era sala de cirugía, consultorio número 1. Pero no indicaba cómo salir del hospital ni nada. Entonces trabajamos todo eso.
Las puertas siempre deben estar donde se mueve mucha gente hacia afuera, la hacia apertura afuera, hacia afuera. Hacia afuera. Sí. Todas. ¿Por qué? Porque la idea de salida es hacia afuera. Ujú. Y si usted está abriendo la puerta hacia adentro, obstruye, no tiene un montón de gente atrás, no va a poder abrirla. Eso va a haber que decirlo a los arquitectos. A los arquitectos. Y Eso, luchamos sí, es mucho. esa cierto. pregunta es si no existe una normativa en cómo construir Sí. las edificaciones que son edificaciones masivas. Porque, Pa- por ejemplo, mire. una sala de De espectáculo. espectáculo, por ejemplo, tú lo que tienes es un cine, tú lo que tienes es una cantidad de gente ahí. Existe. Inclusive, basado en el programa de hospitales seguros, se gestionó y se elaboró la guía de construcción, diseño y acabado de hospitales. Una guía que está hecha, eso fue parte del trabajo que nosotros hicimos. Pero esa asamblea solamente se limitó a las directrices para hospitales o fue en términos general para las edificaciones masivas, porque aquí hay un tema. Nosotros tenemos más edificios civiles, edificios no de salud, que los mismos. Entonces, evidentemente que salas de cine, Sí, los play, por ejemplo, donde la gente se va a los conciertos, que va a las actividades deportivas, estamos hablando de miles de personas. Lo que pasa es que, por ejemplo, en esa asamblea se planteó eso, pero no quiere decir que no se plantearan otras cosas. Y ahí está, por ejemplo, el reglamento que tiene obras públicas contra sismos, Ujú. cómo las edificaciones tienen que ser construidas cumpliendo con ese reglamento antisísmico. Sí. O sea, y se fue trabajando, y todos los ingenieros deben cumplir con eso, construyendo un edificio, una casa de un solo nivel, como construyendo una gran torre. O sea, Con tiene lo- que tener las mismas características, misma que, característica. que debe ser resistente a sismo. Y la forma de estar, la puerta, la resistencia de la ventana, deben resistir Características del suelo. sí, vientos. ¿Perdón? Las características del suelo. Tienen que hacer, antes de Estudio de construir suelo. algo, deben hacer un estudio de suelo. Y verificar si Ese suelo es resistente. Ya. Uno Una de los pregunta. hospitales de nosotros, Sí. aquí, que se invirtió un dineral en eso. El Cabral Ibáez. Sí, no es. Ese es el único edificio que queda de los 6 hospitales que construyeron. El único que quedó en pie. Los otros 5 se cayeron y hicieron eso. Y abajo hay limo, pasa agua subterránea. Y se habló en una evaluación clara de que ese hospital lo único que tiene que hacer es hacerle la reparación mínima y construir fuera de esa zona Otros otros hospitales. Y no lo hicieron. Una pregunta, la situación de la República Dominicana. Nosotros no tenemos nada de especial de que el terremoto de Haití no ocurra en la República Dominicana. O sea, nosotros estamos sobre una falla. Nosotros tenemos la falla septentrional, que es la más activa, que está al norte de la cordillera central. Exacto. Entonces, la situación en la que, viendo lo que ocurrió en el año 2010 en Haití, y que pudiera ser una situación que se dé en la República Dominicana, ¿cuál es la posibilidad que tenemos nosotros desde el punto de vista de capacidad de respuesta frente a un fenómeno de esta naturaleza? Mire, Franklin, Bueno, Gregorio Gutiérrez, hoy en Cátedra Médica, hablando de la importancia que tiene la capacitación de la población ante situaciones de catástrofe. Permítame, Amable. Mira, lo que pasa es que desde el punto de vista geográfico y del punto de vista social, es que las fronteras existen. Pero si hablamos desde el punto de vista tectónico, pues ahí no hay frontera. La falla que está en Haití, pues pasa para acá igual. Y sigue. Y así sucesivamente. Lo que hace la diferencia es, a lo mejor, es cómo esté organizado el sistema y la sociedad en un país Justamente. o en otro. Sí. Entonces, un fenómeno como ese de Haití, Ahí no quedó un edificio. de este lado, pudiera tener una repercusión, a lo mejor un poco menor, porque si hablamos del punto de vista social, pues aunque son dos países en vía de desarrollo, pobres los dos, aquí Pero no, pero hay una diferencia enorme. estamos, Mira. exactamente, estamos un poco más avanzados, con los sistemas de emergencia un poco más desarrollados, e inclusive
la infraestructura, de los servicios. Por ejemplo, y demás. en Haití no quedó un edificio de pie. pero Así algo- es, la algo- forma de se construcción fue, también. algo- por ejemplo, el Congreso colapsó, Sí, el el Palacio Palacio, colapsó, exacto. las catedrales colapsaron. O sea, allí se borró todo. En Haití Sí. tuvieron el desastre. Exacto. Nosotros tuvimos la emergencia. Exacto. Exacto. Para El mismo recordar lo que fenómeno. Claro, hablamos claro, al establecer. comienzo. El mismo fenómeno. Por el mismo fenómeno. Nuestros hospitales se vieron desbordados Sí. por la atención. La historia de los primeros pacientes que llegaron a Jimaní, que fueron unos ingenieros dominicanos, que estaban diciendo lo que había pasado y la gente no lo creía, porque dice, ¿cómo ustedes llegaron? Pero ellos salieron despavoridos. Dice lo que viene atrás, el hospital de Jimaní fue desbordado. El último registro que se hizo de un paciente entrando por emergencia fue el de los ingenieros. Sí. Después no hubo forma De de, hacer ese documentar. documentar, hasta que después comenzó a registrarse poco a poco, cuando llegamos de emergencia y desastre de salud al sitio. Sí, Pero si ocurre un evento tipo Haití, aquí, o se repite en Haití y nosotros nos vemos afectados, el problema no es si ocurre allá o ocurre aquí, sino la envergadura, el tamaño, el impacto. Y ningún país está preparado para responder efectivamente por sí solo a eventos de esa magnitud. Por eso entonces se hace necesario la intervención de otras naciones De que otra- vayan de- entonces sí. en Pero ayuda a lo la catástrofe. lo básico es que el país se prepare. Sí. Y ahí es donde tenemos entonces grandes desafíos, porque si ciertamente en un incendio donde se va una manzana, ¿ah? Pues evidentemente que la capacidad que tiene el cuerpo de bomberos de esa localidad se colapsa, o sea, no tiene posibilidad de respuesta y tiene entonces que acudir a otra, y entonces ahí tenemos la categoría de catástrofe. Ahora, si nosotros entrenamos a la población de cómo prevenir los incendios, porque la mejor manera de tratar es la prevención. Entonces, evidentemente con una agenda educacional con las escuelas, con los clubes, con las iglesias, con la sociedad en términos general, nosotros tenemos una manera. ¿Por qué? Porque la educación nos permite llevar una ventaja. En el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este estamos terminando de preparar lo que sería un programa para ir sector por sector de Santo del Domingo municipio, Este, dando capacitación, conferencias, charlas, invitando a la gente a participar en entrenamientos de prevención de incendios. Porque a veces, por ejemplo, lo más frecuente que ocurre en una casa, que se escapa la manguera del gas, se Sí. incendia y salen corriendo, ¡un fuego, fuego! Cuando con una simple Acción. Claro. compresa mojada, tirarla sobre el cilindro y cerrarlo Cerrarlo. y ya. Porque no explota así como así. La gente cree que va a explotar y no explota. Y es tan difícil. Vamos a darle la oportunidad al doctor Roberto Lafontaine, pero quiero preguntar si eso es tan difícil, si llevar esa gestión a los pueblos, a los barrios. Pero vamos a Las ver, escuelas. Roberto, adelante. Mira, pasó en noviembre, donde la ciudad se convirtió en una piscina. Y prácticamente respuesta de población en el territorio social no hubo. Pasó ahora y antes de noviembre, antes de diciembre puede pasar otra vez. Un fenómeno meteorológico de la característica de Franklin, no peor. Hay un programa para entrenamiento de la población para poder mitigar el impacto, en este sentido, el impacto en el ser humano. ¿Existe ese tipo de programa aquí Mira, lo o primero existe que fuera? debe- O sea, entrenarlo para que sepa Mira, cómo se deben comportar. Pero lo primero son las instituciones, el Estado es el responsable. A veces decimos que le debemos dejar todo al Estado. Bueno, pues es que el Estado es el responsable. Las instituciones del Estado, primero son los tomadores de decisión que deben estar conscientes, que deben estar claros, que no lo están. Un fenómeno que tienen una semana anunciándolo y ya con la lluvia cayendo, el fenómeno aquí están limpiando los invernales. Claro. ¿Cómo es posible?
Eso es una cobrando. responsabilidad del Estado, de las instituciones del Estado. Ahora tienen que hacer conciencia, tienen que actuar como sistema, tienen que poner los recursos a disposición de las instituciones. Entonces, si el Estado, que es el responsable de articular las políticas públicas, no tiene eso claro, pues se hacen capacitaciones aisladas, pero los primeros son los funcionarios del Estado que están al frente de esas instituciones públicas, que tienen que hacer conciencia de la importancia de estos temas, de la prevención, de la mitigación, de la preparación para poder responder en situaciones de emergencia, Franklin, y no dejar todo a última hora. hay también un trabajo de la comunidad, pero ese trabajo de la comunidad está involucrado el Estado, el gobierno municipal, el ayuntamiento. Sí. por ejemplo, cañadas. Usted sabe la cantidad de basura que tiran a la cañada, pero ¿quién es que la tira? ¿El ayuntamiento? No, No, es la población. es la población. Y espera Entonces, que esté lloviendo con para la tirarla población más hay que rápido. trabajar. Pero la población tiene interlocutores que son muy válidos. En las comunidades, en los barrios, existen los clubes deportivos. Los muchachos La van junta a de hacer vecinos deportivo. que tiene el ayuntamiento. Existen las juntas de vecinos, que No, son las piedras entonces, angulares esa gente del gobierno de un Municipio. óyeme, de una barriada. No hay gobierno que tenga más fuerza que las juntas de vecinos. Entonces, con esas personas Entonces, con eso hay que trabajar. es que hay que trabajar. Yo me acuerdo, El papel, escúchame, Gutiérrez, Gregorio Gutiérrez, doctor, experto en medicina de desastre, de catástrofe. El papel que juega el Centro de Operaciones de Emergencia se limita simplemente cuando tenemos una situación que la tenemos encima, o tiene un papel también para intervenir en la formación de la población. ¿Hasta qué punto? Porque tiene un alcance nacional y tiene una autoridad, pero lo vemos básicamente en el fragor de la situación. No sé si me explico. ellos tienen programas llevan capacitación, pero la función básica del COE es coordinar a todas las instituciones del Estado, para que cada una de ellas, sabiendo lo que tiene que hacer, comiencen a responder. Sí, pero perfecto, pero una vez hemos visto que tenemos una situación tras otra y tras otra, o sea, no existen entonces... Que está desvirtuado eso. ¿Eh? Está desvirtuado el COE. ¿Cómo así? Oh, pero claro que sí. Es que han hecho del COE una institución. El COE no es una institución. Es un espacio de espacio, coordinación, como dice Gutiérrez. Okay. Un espacio donde se coordinan las instituciones. El COE no tiene por qué tener brigada para responder, porque hay instituciones de respuesta que tienen esa responsabilidad. Esa brigada que quieren usurpar la función de una institución. La brigada que responden del COE pertenecen a la Cruz Roja, a los bomberos, a la defensa civil. Lo que hace es que Coordina la dirige acción, todas esas agencias, a los bomberos, Exacto. a la Cruz Roja. Da la información, en tal sitio hay un problema, le corresponde a tal institución resolverlo. Pero maneja un presupuesto interesante. Maneja un presupuesto, ¿no? ¿No es así? No, Sí. el COE, Bueno, ya no, tiene un tiene presupuesto. Lo que pasa pero es... No es una cosa abundante. Sí, pero lo que No. pasa es que han querido hacer de esto una institución y no, lo malo no es que sea una institución, que desplace la acción de las instituciones que están destinadas a hacer esa acción. Por ejemplo, el fortalecimiento de los bomberos, del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, es una necesidad. Así O sea, es. el cuerpo de bomberos en No cualquier es de parte Santo Domingo nada no, más. de la provincia. De todo el Gran país. Santo Domingo Todo. y de todo el país, naturalmente. Gracias, Franklin. Pero nosotros tenemos una realidad. Nosotros no vemos que las acciones que... no vemos como lecciones aprendidas. Ocurre un incidente, ocurre una catástrofe y nosotros no vemos que existe una acción que nos diga a nosotros, a partir de esta experiencia nosotros vamos a empezar a hacer O acciones. sea, no le gusta a las lecciones aprendidas, no le gusta Pero debe analizarlas. debe ocurrir, señores, porque por ejemplo, en este momento San Cristóbal, los niños de San Cristóbal tienen que saber cómo comportarse frente a un incendio. ¿Por qué? Porque no puede ser el próximo que ocurra, ojalá sea en 100 años,
o que no ocurra. No puede ser que la gente vaya hacia donde está el fuego. No vaya a ser que la gente se convierta en obstáculo para que de esa manera entorpezca y que puedan resultar más lesionados, más muertos. O sea, tenemos que aprender. Claro. Tenemos que irnos a una pausa. Lizania, adelante.